Pues buenos días, hermano, ¿cómo estás? Gracias a Dios que estamos juntos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Pues vamos a compartir la palabra, hermano. Esta predicación le puse como título Mi ofrenda en el altar. Entonces, el título de esta predicación así se llama, Mi ofrenda en el altar. Y fíjate bien, hermano, tú lo conoces, tú lo has visto en películas, lo has hecho tal vez en alguna etapa de tu vida. Y desde la antigüedad y en la actualidad se han construido altares, ¿sale? Todas las civilizaciones, cualquiera que tú estudies o busques o conozcas, parte de su cultura, de su tradición o de su religiosidad está en construir y hacer altares. Cualquier cultura o pueblo que tú investigues, esta era una tradición, ¿sí? Y en la época actual, pues igual, tú lo puedes ver en la historia, pero si tú lo ves en estos tiempos, es exactamente lo mismo. Hay casas donde tú entras y hay altares, un altar a la Virgen, altar a San Judas, altar de cualquier tipo, ¿sale? Puedes entrar a un negocio y ¿qué es lo que encuentras en un negocio? Pues un altar. Chiquito, grande, pero siempre va a haber un altar. Obviamente, si tú entras a una iglesia, ¿qué es lo que vas a encontrar en las iglesias? Un altar, o un altar grande y otros chiquititos, ¿vale? Si entras a un consultorio, pues vas a encontrar un altar. Antes yo iba a dar consulta a un consultorio que se llamaba Consultorio San Judas Tadeo. Y siempre tenían su altar, pero cada 28 de mes, creo que es cuando le celebran, tenían una imagen de San Judas y cada mes le cambiaban sus flores. Por eso es consultorio San Judas Tadeo. Y un altar a San Judas. Y en el consultorio que estoy ahorita, donde doy consulta, se llama Consultorio Santa Mónica. No tiene altar, pero se llama Santa Mónica, ¿vale? Este hospital que está en el sur, San Ángel, ¿no? De alguna manera, en nuestra cultura, los altares, hermanos, son muy representativos. Si tú vas al cerro, a la montaña, ¿qué vas a encontrar? Altares, ¿vale? Entonces los altares, hermanos, son muy significativos para nosotros, cualquiera que sea la sociedad. A lo mejor que más puedes identificarte tú es el altar a muertos. ¿Cuántos de ustedes, antes de conocer al Señor, ponían un altar a los muertos? Ahora en noviembre. ¿Quién llegó a poner ofrenda? Mi hermana. Pues la mayoría, ¿no? La mayoría, en forma directa o indirecta, participamos del altar a los muertos, que es una celebración, y se le ofrendaban. ¿Qué se le ofrenda en un altar de muertos? Pues comida, bebida, ¿qué más? Lo que le gustaba al muerto. Entonces, fíjate bien, hermano, ya no estamos hablando de hace 4,000 años, estamos hablando de cosas que en forma cotidiana nosotros como sociedad, no que tú lo hagas, hacemos, ¿sale? Se ofrenda algo y que tiene un significado, ¿sí? Y ese significado, pues generalmente es un significado espiritual. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pues no era ajeno a esto. Entonces esta mañana, hermano, te voy a dar el significado del altar desde el punto de vista o de un entendimiento del pueblo judío o del Antiguo Testamento, para compararlo con el concepto que nosotros tenemos de lo que significa un altar o un sacrificio, y te vas a dar cuenta, hermano, que ese es el propósito de esta predicación, de esta enseñanza, es que generalmente tenemos un mal concepto de lo que significa ofrendar y sacrificar. Y más si estamos hablando a Dios. Pero bueno, ahorita vamos a ir desarrollando el tema
la predicación y la enseñanza y te vas a dar cuenta de esto. Entonces, el pueblo de Dios, hermano, el pueblo judío, tenía por costumbre construir altares, ¿sale? Si vamos a la palabra en Génesis 12:7, este es solamente un ejemplo, pero hay muchos ejemplos en la Biblia. Génesis 12:7 dice la palabra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, ¿y qué dice? Y edificó allí un altar a Jehová. Josué lo hizo, Gedeón lo hizo, David lo hizo, ¿sí? Entonces el altar, hermano, es un lugar de consagración y significa un encuentro con Dios, ¿sí? Un altar significa un encuentro con Dios y un lugar de consagración. Y aquí está este ejemplo. Nada más vamos a ver este ejemplo de Abraham, nada más para que te des cuenta. Y dice, y edificó allí un altar porque Dios se le apareció a Abraham. Entonces, fíjate bien, hermano, ¿qué significa altar? Y podemos tener diferentes definiciones. En hebreo, un altar significa matar, así. Altar en hebreo significa matar. Y en griego significa un lugar de sacrificio. Por lo tanto, un altar es un lugar donde se ofrece un sacrificio que generalmente puede ser de muerte y tiene un significado de un encuentro con Dios y es un lugar de consagración. Eso es lo que significa un altar, ¿sale? Acuérdate, te lo estoy poniendo desde el concepto, ¿sí? Y el entendimiento del pueblo judío, ¿sí? Porque si tú ves todo el Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento habla de altares. Un altar a Jehová, ya lo vimos, Abraham lo hizo, Josué lo hizo, David lo hizo, ¿sí? Después Dios dio instrucciones a Moisés de hacer el tabernáculo, y dentro del tabernáculo, hermano, dirigido, instruido por palabra de Dios, había un altar. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, hermano. Te lo voy a decir dos conceptos muy sencillos, porque es bastante extenso esta enseñanza, pero te voy a dar dos conceptos bien importantes. El pueblo judío, el pueblo de Israel, tenía dos altares. El altar de bronce, que estaba dentro del tabernáculo en el atrio, es decir, tú entrabas al tabernáculo y lo primero que encontraba el sacerdote, era el altar del holocausto o altar de bronce. Y el segundo altar estaba dentro del lugar santo y era el altar de incienso. Vamos a leerlo, hermano. Vamos a la palabra, a Éxodo 27, para que te des cuenta. Éxodo 27, a partir del versículo 1 hasta el 8. Fíjate bien, hermano, voy a recalcar donde dice esta palabra. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger las cenizas y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos los utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce y a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas en ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Fíjate bien, hermano, aquí vemos la descripción del altar. Una descripción de altar instruido por Dios. ¿Cómo era este altar? Era de madera de acacia. La madera de acacia es una madera muy resistente. Y dice que estaba cubierto de bronce.
¿Por qué de bronce? El bronce, esta aleación era muy resistente al fuego y generalmente el bronce en el Antiguo Testamento, dentro del contexto que estamos viendo, significa juicio. ¿Sí? Y aquí dice codos, pero ¿cuánto medía en realidad? Tenía 2.5 metros por lado, 2.5 metros por lado y 1,40 metros de alto. Y tenía cuernos en cada esquina, y ya te dije, de madera y recubierto con bronce, ¿sí? Una rejilla, y en esa rejilla se ponía la ofrenda, ¿sí? Para poder hacer el sacrificio o el holocausto. Por eso, dentro de la definición que yo te dije, altar significa muerte, ¿sí? Y donde se ponen ofrendas de sacrificio. Porque en ese altar, el pueblo judío, el pueblo de Israel, particularmente el sacerdote, ¿sí? Hacía ofrendas de animales que ellos sacrificaban, ¿sí? Para poder ofrendar a Dios. Eso tú ya lo sabes, ¿sale? Solamente estoy poniendo contexto. Y para que te des cuenta que era algo que Dios había instruido. Todos los utensilios también, hermano, eran de bronce. Ahora, fíjate bien. Este es el altar de bronce o el altar del tabernáculo. Lo primero que encontraba el sacerdote era el altar. Había un segundo altar, que era, también lo vamos a leer ahorita, el altar de incienso. El altar de incienso era de oro, también era de acacia y cubierto con oro. Vamos a leerlo, hermano. Vamos ahí adelante a Éxodo 30. Roque, te pido un favor, pásame mi agüita, ¿no? Ay, gracias, perdón, Éxodo 30, vamos a leer versículo del 1 al 3. Fíjate bien, hermano, Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia albarás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrada y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. ¿De cuál te diga? Hasta el 3, ¿no? Lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. Ahora esto es bien interesante, hermano, Vamos a saltarnos del 6, de ahí mismo, del 6 al 9. Aquí está la construcción la instrucción del altar de oro. Versículo 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio y delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Hasta cuál te dije? Hasta el 9, perdón. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ese es importante este versículo, hermano. No ofrecerás sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Libación eran esas ofrendas de líquido que generalmente era vino, ¿sale? Ahora bien, eso es muy interesante, hermano. Este altar de incienso, hecho de oro, medía 46 centímetros por lado, era mucho más pequeño, y 92 centímetros de alto. Ya te dije, hecho de madera y recubierto de oro. Ahora fíjate bien, hermano. Por eso es muy interesante entender el concepto que te estoy hablando y mencionando, para poder ir entendiendo lo que para nosotros como cristianos vamos a entender al final. Entonces el altar de bronce, hermano, era para hacer sacrificios o holocaustos. ¿Qué simbolizaba? Era un acto de adoración, de santificación por causa de la muerte y la sangre, perdón y expiación. Era un acto solemne y generalmente se llevaba una vez al año por el sacerdote. Dentro de la instrucción de Dios, y eso tú lo ves en Levíticos, una vez al año el sacerdote entraba al tabernáculo y en este arca de bronce, hermano, ¿sí?, se mataba un animal
¿sí? Se sacrificaba y su sangre se rociaba en los cuernos, en las esquinas y en la base del altar. Una vez que se desangraba el animal, ¿sí?, se ponía sobre el altar y se quemaba este animal o otros animales. Ahorita lo vamos a ver. Algo muy importante, hermano, antes de que se me pase, es que en este altar, cuando una vez que Dios dio la instrucción al pueblo de Israel cómo tenía que hacer el altar, cuando se terminó, dice la palabra que descendió fuego del cielo y el primer holocausto que hubo ahí, Dios lo encendió. Y parte de la instrucción para el pueblo de Israel es que a partir de ahí el holocausto, o el altar, siempre iba a estar encendido. O sea, el fuego que iba a haber en el altar siempre iba a estar encendido, ¿sí? Y después de esto, hermano, o más bien el significado de esto, es que la muerte del animal, ¿sí?, tú ya lo sabes, el sacerdote ponía sus manos en el animal y eso simbolizaba o significaba que los pecados de la persona o del pueblo, en forma simbólica, se transfería al animal, y una vez que se transfería de forma simbólica al animal, el animal se sacrificaba, se mataba y se ofrecía en el altar. ¿Sale? Por eso este sacrificio era muy importante, hermano, porque era la expiación, y expiación significa borrar o quitar el pecado. Y para poder quitar el pecado, hermano, se requiere de la muerte. Eso simbolizaba el sacrificio y la ofrenda a Dios en este altar de bronce. ¿Sí vamos, hermano? Ahora, fíjate bien, esto es bien interesante. Una vez que el pueblo de Israel o el sacerdote hacía este acto en el altar de bronce, después venía el lavatorio o el abraco, la fuente. Ahí el sacerdote, que estaba lleno de sangre, se limpiaba y después entraba al lugar santo. Es decir, el sacerdote no podía entrar directo al lugar santo sin antes no haber pasado por la expiación, sin antes haber sacrificado un animal, matado un animal, rociado la sangre, ofrecido en el altar el animal, porque era símbolo de quitar el pecado, expiar el pecado. Una vez que hacía esto el sacerdote, entonces pasaba al lugar santo. Y lo que acabamos de leer ahorita, hermano, es que en el lugar santo estaba el altar de oro. Y en el altar de oro, hermano, dice que se ofrecía incienso. Mira, ¿cómo sucedía esto, hermano? Ya te dije que en el altar de bronce todo el tiempo iba a estar encendido, todo el tiempo. Entonces iba el sacerdote, tomaba ceniza o tomaba fuego de un carbón encendido del altar de bronce, lo llevaba al altar de oro dentro del lugar santo y con ese fuego encendía el incienso. ¿De qué estaba hecho el incienso? Estaba hecho de diferentes flores o especias, que una vez que tú lo encendías, formaba un humo, pero tenía un olor agradable. Y esto significaba y simbolizaba dos cosas. Uno, la purificación, que se llevaba a cabo una vez que tú hacías la expiación. O sea, expiabas el pecado y después pasabas al altar de oro, y significaba la purificación, y por eso el incienso, que está en la instrucción en Levíticos cómo se tenía que hacer, el lugar santo se llenaba de humo, pero era de un olor agradable. Amén. Esto es bien interesante, hermano, es muy interesante, y quiero que vayas conmigo para que puedas entender lo que te voy a decir después. ¿Sale? Y dos, ¿qué más significaba el incienso? Significaban oración. Una vez que el sacerdote encendía el incienso y se empezaba a llenar de humo el lugar santo, el sacerdote hacía peticiones y oraciones a Dios. Y es bien interesante, hermano, porque está el altar de oro, el velo
y atrásito del velo estaba el lugar santísimo. Es decir, que antes de entrar a la presencia de Dios, el lugar santísimo, porque ahí está el arca de la alianza, tenía que haber una purificación. Por eso el altar de oro estaba en el lugar santo. Amén. Ahora fíjate bien, hermano, porque esto tiene un simbolismo bien interesante para nosotros. Vamos al libro de Lucas, por favor. Estoy tratando de ser muy preciso, hermano, para no tardarme, pero tampoco que se me vaya nada. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1. Y esto es bien interesante, hermano, bien interesante. Lucas 1, vamos a leer a partir del versículo 8. Lucas 1, a partir del versículo 8. Ten en cuenta lo que ya te acabo de mencionar. Aquí ya estamos, ya es el Nuevo Testamento, ¿sí? Dice la palabra: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso. Si le tocó ofrecer incienso, significaba que estaba en el lugar santo. Y estaba en el altar de oro. ¿Sale? Vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. No es cierto, me salté, ¿verdad? Versículo 10, hermano. Este es muy importante. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. En otra versión, Lucas 1:10 dice: y cuando llegó la hora de quemar el incienso, todos los adoradores reunidos estaban afuera orando. Para darte a entender, hermano, que el incienso significa la oración de las personas o de los creyentes. Fíjate, eso también viene en Apocalipsis, pero bueno, no lo vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Esto es bien interesante, hermano. Fíjate bien, tiene mucha importancia para nosotros. Ya vimos que en el altar de oro, en el altar de incienso, ¿sí?, había purificación después de la expiación, y que este incienso significa la oración de las personas, o del sacerdote o de los adoradores, ¿sale? Y fíjate bien, dice que está el sacerdote Zacarías, le toca encender el incienso, y dice que mientras él está ofreciendo el incienso y orando, dice que se le apareció un ángel. Zacarías pues se saca de onda, bueno, se turba su corazón porque no esperaba esa respuesta, y el ángel le dice: tu oración ha sido escuchada, tu oración. Y esta respuesta a la oración tiene dos respuestas muy interesantes. La oración de Zacarías: uno, que su esposa Elizabeth iba a embarazarse porque era estéril, y dos, le dice el ángel que este bebé que iba a nacer, pues iba a cumplir un propósito muy importante en el reino, porque era Juan el Bautista. 6 meses antes, ¿sí?, de que Jesús fuera concebido. Ahora fíjate bien, ¿por qué tiene mucha relevancia para nosotros, hermano? Porque el altar de oro, que son las oraciones del pueblo y de los santos, ese incienso que se da y que es agradable al Señor, es muy importante, porque el pueblo de Israel, por 300 o 400 años, no sé, siempre estaba orando por lo mismo. Bueno, muchas cosas, pero parte de la oración y de la petición del sacerdote y del pueblo era la llegada de su Mesías. Amén. Todo el tiempo
se hacía esto. Todos los días, también esto es importante, hermano, todos los días en el altar de oro se encendía el incienso 2 veces al día, en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche, todos los días, todos los días. Y esto tiene mucho significado, hermano, porque significan las oraciones, significa que por los 300 o 400 años que estuvo haciendo esto el pueblo de Israel, por fin llegaba la respuesta. Y el sacerdote Zacarías, que no esperaba ninguna respuesta porque él simplemente le tocaba encender el incienso y orar, y todos afuera estaban orando, lo acabamos de leer, dice que el ángel de Jehová se aparece y le da respuesta a su petición. Y aquí ya te estoy dando parte de un significado para nosotros, hermano, ¿sí? Como parte ya de la conclusión de la predicación. Una de ellas es que la ofrenda a Dios para nosotros son las oraciones constantes. Ya no tenemos un altar de oro, ya no tenemos un incienso que encender, pero sí podemos estar orando continuamente. Y la oración continua, hermano, la oración continua en el creyente es muy importante porque en alguna de esas oraciones vas a tener una respuesta. ¿Cuántas veces te has cansado de orar o pedir por lo mismo, hermano? ¿Cuántas veces dices, a lo mejor ya ni oro? ¿Cuántas veces te ha pasado? Que dices, ay no, ya oré por aquella, y pues nada más no cambia. Y pareciera que ya es una oración repetitiva, ¿no? Ya llevo 1 año, 2 meses, 1 mes, qué sé yo. Y pensamos que no hay respuesta. Bueno, el ejemplo que te estoy dando, en algún momento determinado, hermano, Dios siempre va a responder tu oración. Para el pueblo de Israel fueron 300 años, 400 años. Y Dios a Zacarías le respondió. En el altar de incienso, hermano, significa esto, que al final de cuentas, hermano, Dios va a responder las oraciones. No importa cuánto tiempo te lleves orando por la misma cosa. O si te mueres y tu último aliento va a ser la misma cosa. Al final de cuentas, Dios va a responder. Porque las oraciones de los creyentes o de las personas que han entregado su vida al Señor siempre van a tener respuesta de parte de Dios. Lo importante es como Dios le dijo al pueblo de Israel, en el altar de oro, todos los días, 2 veces al día, el sacerdote va a encender el incienso. O sea, de una forma constante, y dice eso es por estatuto perpetuo, para siempre. Y para nosotros, hermanos, es de gran enseñanza esto, porque nos está diciendo la palabra que para nosotros, aunque no tengamos un altar de oro, aunque no estemos en el lugar santísimo dentro de un tabernáculo, aunque no tengamos incienso, las oraciones de los santos, hermano, son escuchadas por Dios y son respondidas por Dios. Por eso no debes de dejar de orar, hermano. Por eso no debes de dejar de poner tu petición delante de Dios, porque tarde o temprano Dios siempre va a responder. Y a lo mejor te va a pasar como Zacarías, que cuando se le apareció el ángel y su petición fue respondida, dice que su corazón se turbó y tuvo miedo, porque él no se lo esperaba. Y la misma presencia de Dios tuvo respuesta en Zacarías. Dice, porque tu oración ha sido escuchada, tu petición. Hermano, por eso es muy importante entender el significado y el simbolismo de lo que te estoy diciendo. Porque la oración para nosotros es muy importante, para ti tu oración diaria. ¿Cuántas veces tenemos que orar? Pues las veces que tú quieras, porque ya no tenemos que tener un lugar especial. Antes era el tabernáculo y un lugar muy consagrado, que era el lugar santo. Pero ahora ya no, hermano. Tenemos oportunidad de orar a la hora que tú quieras, las veces que tú quieras, ¿sí? Porque esa es la instrucción. Y en una de esas, hermano, Dios va a responder tu oración. Amén. Ahora, fíjate bien, hermano. Había cinco
tipo de ofrendas. Había 5 tipos de ofrendas que el pueblo de Israel, el pueblo judío, ponía sobre el altar. Acuérdate, en el altar de bronce era un lugar de muerte y de sacrificio. Cuando la persona o el sacerdote entraba con el animal, y ahorita lo vamos a ver, otro tipo de ofrendas, era algo ya consagrado a Dios. ¿Sí? Las ofrendas que se le dan a Dios, hermano, que son para Él, y Él lo pone como instrucción en Levíticos, es: las ofrendas que me vas a dar van a ser de lo mejor. ¿Te acuerdas? Era un macho cabrío de tanta edad, sin defecto, sin mancha. Todo lo que se le ofrecía a Dios, hermano, tenía que ser lo mejor y perfecto. De tal manera que el pueblo de Israel tenía 5 ofrendas que se le daban a Dios. 3 eran voluntarias y 2 eran obligatorias. Ahí va. La primera ofrenda voluntaria, hermano, era la ofrenda por el pecado. En la ofrenda por el pecado, pues ya lo vimos, y aquí se vuelve a decir, era un tipo de ofrenda para expiar el pecado y limpiar de toda contaminación o enfermedad o malestar físico en un acto voluntario de las personas. Aparte del holocausto que se hacía una vez al año, hermano, de la expiación del pecado por todo el pueblo una vez al año, también había sacrificios, digamos, individuales. Y esos sacrificios individuales las hacía la persona que había o pecado en forma involuntaria, y él, en un acto de adoración a Dios, llevaba un animal, se lo daba al sacerdote, entraban al atrio, al altar de bronce. Igual la persona que había transgredido o que había pecado ponía su mano sobre el animal, se hacía una transferencia, no una transferencia real, un simbolismo nada más. Y la persona que había pecado, esa persona degollaba al animal, no el sacerdote. La persona que había pecado derramaba la sangre, ¿sí? Y se expiaba, se ponía el animal sobre el altar, sobre el fuego, y era una forma de expiar el pecado. Por eso los pecados se expiaban con muerte y con sangre. Amén. Pero esa era una ofrenda voluntaria donde la gente se daba cuenta que había pecado y hacía una ofrenda voluntaria a Dios ofreciendo un animal. ¿Sale? Hay más de eso, pero no lo vamos a ver. Estaba la ofrenda de cereal, hermano, así se llama, ofrenda de cereal. Que este tipo de ofrenda, pues se preparaba una torta o un pan horneado, hecho de cereal o de harina, con aceite. A veces llevaba una porción de vino, que se llama libación, que eran como 3 litros de vino. A veces era leche. Y se vertía sobre el fuego en el altar. Acuérdate, el altar, hermano. Las ofrendas son cosas, ¿sí?, que se ofrecen a Dios, en ese caso, todo de forma voluntaria. Amén. Ahora, ¿qué significaba, hermano, este tipo de ofrenda? También tiene un significado bien interesante. Este tipo de ofrenda era para expresar agradecimiento por la provisión de Dios. Ofrenda voluntaria, ¿sale? La ofrenda voluntaria de cereal no era para expiar el pecado. En este caso era ¿para qué? Para expresar tu agradecimiento a Dios por la provisión que le había dado a esa persona o a esa familia. Amén, hermano. Tiene más cosas, pero te la voy a dejar ahí. Y después viene otra ofrenda, que es la ofrenda de paz. Acuérdate, son ofrendas voluntarias que la gente hacía. Esta consistía también en que la persona agarraba un animal o de sus animales, ¿sí?, de su manada, y esta ofrenda era una ofrenda o un sacrificio de acción de gracias y comunión. Lo repito, era una ofrenda de acción de gracias y de comunión. ¿Por qué de comunión, hermano? Porque se compartía, se hacía el sacrificio, se quemaba el animal
y ya había una comida, una comunión entre Dios, el sumo sacerdote, el sacerdote y la persona que ofrecía el animal. Fíjate qué interesante esta ofrenda de paz. El sumo sacerdote se le daba el pecho del animal, al sacerdote se le daba el muslo derecho, la grasa y los riñones y la grosura y el hígado se le daban a Dios, es decir, se quemaba en el altar, y el resto ya con la persona que le ofrecía. Y al final, hermano, de este sacrificio, de este ofrecimiento a Dios, se compartía con una comida. Fíjate qué interesante. A veces era una ofrenda de paz y de comunión y de acción de gracias. Entonces, tú ibas, querías ofrecer dándole gracias a Dios por la forma en que Dios te había bendecido, en la forma en que tú querías agradecerle a Dios por su benevolencia, amor hacia ti. Y lo que hacías era, agarrabas tu mejor animal, le decías al sacerdote, al sumo sacerdote, vengo a hacer una ofrenda de paz. Aquí no había que espiar nada, hermano. Se mataba el animal por acción de gracias y por comunión. Se degollaba el animal, se desangraba el animal. Una parte se le llama al sumo sacerdote, otra al sacerdote. La grosura y las entrañas se le daban a Dios, se quemaba. Y al final todos compartían comunión. ¿Qué? Y aquí yo, hermano, yo pensé, cuando estaba preparando esto, lo importante y el simbolismo de lo que significa que a veces como familia cuando compartimos los alimentos. Porque no solamente es el que comas, ¿no? Ahí está tu comida, ¿no? Que lo puedes hacer. Pero el simbolismo de lo que significa comer en comunión tiene un significado mucho más relevante. Comer juntos. Comer un alimento que necesitamos, que es necesario, pero esa comida, hermano, nos da la oportunidad de tener comunión, o sea, de tener convivencia, de tener participación. Y yo dije, lo voy a decir, aunque hay gente que no le gusta que lo diga. Que a veces estamos en la casa, tu casa. Moni sirve la comida y tiene que estar. Ya está la comida, bajen a comer. 3, 4 veces. Y no podemos empezar juntos la comunión. Porque come uno y otro y luego se entrega al otro. Comes, hermano, sí comes. Pero no es lo mismo cuando compartes junto con alguien, ¿sí o no, hermano? ¿O es lo mismo? No. Y a veces yo le digo a mi esposa o a mis hijos, pues mientras se pueda hay que comer juntos. Sí, porque tienen su trabajo, su escuela. O sea, eso es inevitable. Pero si hay oportunidad, hermano, de compartir el alimento, de estar juntos, de agradecer a Dios. ¿Y cómo lo haces? Pues de la mejor manera, hermano, comiendo. ¿A quién no le gusta comer? Pues a todo. Y yo aquí al sumo sacerdote se le daba el pecho. Una de las mejores porciones de carne, ¿no? O sea, le iba bien al sumo sacerdote. Y al sacerdote le tocaba, ¿qué? Una piernita. Bueno, piernón, ¿no? Porque no era una pierna de pollo, ¿no? Era una res, pelo, no sé cuánto mida. Pero le tocaba una buena porción de carne. ¿Sí? Y dice que juntos compartían. Hermano, es bien interesante esto. Por eso las ofrendas de paz, ¿sí? En el antiguo Israel, o acuérdate en la época de los reyes, cuando un pueblo quería hacer la paz con otro pueblo, el rey invitaba al otro rey a comer. ¿Sí lo has visto? ¿Sí te acuerdas? O sea, ve, invítale o llévale una vianda, que era simbolismo
de paz, de comunión. Ahorita se firman tratados de paz, ¿no? Pero no, antes eran con comida. ¿Sí o no? Y es bien interesante eso, hermano, porque cuando tú comes comida, valga la redundancia, pues se alegra el corazón, ¿no? O sea, comes, pero cuando comes y estás con la gente que tú amas y quieres, pues bien rico, ¿no? O sea, aquí la panchita, pero también tu corazón, ¿no? Por eso una boda, cuando uno se casa, después de consagrar el matrimonio, ¿qué se celebra? Con una comida. Un cumpleaños. Se celebra el cumpleañero. ¿Y cómo se celebra? La comida es un punto importante, pero la comunión, hermano, la comunión que se nos da al participar juntos es muy importante. Ya estoy hablando de más. Pero eso es la ofrenda de paz, hermano. ¿Amén? Bueno, ya no me quiero desviar. Ahora, fíjate bien, en esos tiempos, o desde hace mucho tiempo, desde que el pueblo de Israel y el templo de Jerusalén se destruyó, el pueblo de Israel prácticamente ya no hace esto. Y el pueblo judío, por eso se lamenta el pueblo de Israel, porque destruyeron el templo, el arca de bronce, el arca de oro, el altar de oro y el altar de bronce ya no existe. Y por eso están lamentando porque no pueden sacrificar y no pueden hacer nada de esto. Por eso cuando tú ves a los judíos lamentándose y haciéndole así, pues están lamentando porque ya no pueden hacer esto. Qué triste para el pueblo de Israel. Pero bueno, vamos a Hebreos, hermano, al libro de Hebreos, para poder entender esto mejor. Hebreos 10, mira qué hermoso lo que vamos a leer. Vamos a leer algunas partes. Te voy a leer la versión, Hebreos 10 de 5 al 7. Te voy a leer la versión nueva, versión viviente, creo, o traducción viviente. Fíjate bien, esa es la nueva traducción, Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, aquí está hablando de Jesús. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Versículo, hasta ahí. Ahora vamos a saltarnos hasta el versículo 10, de ahí de Hebreos 10. Dice, en esa voluntad somos santificados. Fíjate lo que dice, hermano, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda, lo vuelvo a leer, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén, hermano, amén, gracias a Dios. Fíjate bien, este acto que yo te estoy mencionando, que es el pueblo de Israel, que tenían que poner sus manos sobre el animal, había una transferencia simbólica del pecado, se degollaba el animal, se esparcía la sangre, se ponía sobre el altar, se quemaba el animal, se entraba al lugar santísimo, se agarraba un carbón encendido, se encendía el incienso, se llenaba el lugar santísimo de el olor fragante, se hacían las peticiones y todo este año se hizo esto el pueblo de Israel, 100 de años lo hizo. Y al final dice aquí, lo acabamos de leer, que todo ese tipo de ofrendas y sacrificios y holocaustos, ¿sí?, eran insuficientes o fueron insuficientes, hermanos. Porque en realidad todo este tipo de acciones o cosas que hizo el pueblo de Israel no lograron quitar el pecado verdaderamente. Era un simbolismo y era una sombra de lo que iba a venir después, que nosotros ya lo sabemos, que es
la ofrenda, el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Por eso dice que la ofrenda, el sacrificio del pueblo de Israel o del pueblo judío no alcanzó para quitar el pecado, o no alcanzaba y era insuficiente. Y lo que dice aquí en Hebreos del 5 al 7, después de lo que leímos, dice la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Yo te dije que la ofrenda era lo mejor. Y lo mejor que se le podía ofrendar a Dios para expiar el pecado tenía que ser lo mejor. ¿Y qué mejor para expiar el pecado del hombre que Jesucristo? ¿Qué cosa hay mejor que sustituyera la muerte de Jesús como ofrenda, hermano? Dime tú. Nada. Nada. No había absolutamente nada. Por eso dice aquí el versículo 10, dice, en esa voluntad la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Solamente fue necesario, hermano, una vez que Dios, que Jesucristo ofreciera su cuerpo, ¿sí? Un hombre en santidad, sin pecado, sin defecto, perfecto en todo, nuestro Señor Jesucristo, y era el que podía cumplir perfectamente este requisito, lo mejor. Porque el hombre, hermano, las acciones del hombre, su corazón, sus pensamientos, sus acciones no alcanzaban. Las acciones del hombre, hermano, tus acciones no alcanzan para quitar el pecado. Pero el de Jesucristo sí. Por eso dice una ofrenda, una sola vez y nada más. Y dice el versículo 14, hermano. El versículo 12 dice un solo sacrificio por el pecado. Un solo sacrificio, hermano. ¿Qué significa esto? Que solamente Jesús iba a morir una sola vez. Una ofrenda, un sacrificio, una muerte. Una vez y no había otra. Porque con eso era suficiente, hermano, para expiar el pecado, para limpiar el pecado y para traer santidad y para tener acceso libre al lugar santo y al lugar santísimo por causa de la muerte de Cristo. Acuérdate que Jesús representa al sumo sacerdote, al altar, ¿sí? Y representa el altar de bronce, el altar de oro. Y Jesús lo cumplió a cabalidad, hermano. Ahora, fíjate bien. Para nosotros como creyentes, hermano, para ti como creyente, ¿cuál es tu ofrenda o sacrificio para Dios? En estos tiempos, para ti, en esta hora, ¿cuál es tu ofrenda y cuál es tu sacrificio para Dios? Si ya Jesús lo hizo todo, Jesús fue la ofrenda perfecta. Jesús es el altar perfecto. Jesús fue muerto y crucificado y muerto de tal manera que una sola vez para que tú y yo y cualquier persona que se acerque a Él tenga perdón de pecados y acceso a la salvación. ¿Qué puedes tú ofrecerle a Dios, hermano, en estos tiempos para poder darle algo a Dios de lo que Él ya hizo en la cruz? Y fíjate bien, hermano, esta reflexión que quiero compartir junto contigo. ¿Sale? Hace un tiempo, pensé y dije, ¿sale? Yo veía, te voy a poner en mi contexto, pero tú lo puedes poner en tu contexto y vas a ver que no es muy diferente. En mi contexto, generalmente mis compañeros médicos, la mayoría tiene 2 o 3 trabajos. La mayoría, el 90% de los médicos tienen 2 trabajos o 3. ¿Sale? Y yo una vez reflexioné y dije, yo nada más tengo un trabajo. ¿Sale? Y después pensé y reflexioné, pues que yo veía que mis compañeros, pues 2 o 3 trabajos, desde el punto de vista económico, les iba muy bien. Buenos coches, buenas casas.
Y yo reflexioné, bueno, fíjate, la mente, hermano, a lo mejor porque a lo mejor tú lo has pensado. Yo pensé, bueno, no tengo 3 trabajos, tengo un trabajo y por causa de la iglesia es que no puedo tener otro trabajo. ¿Sí? Porque en aquella época, hermano, te estoy hablando hace unos 15 años o más, ya no sé. Bueno, hace muchos años. Estaba casado con Mónica sin hijos y después ya nació Ale, bebecita. Su casa ahí de Catepec, nos movíamos aquí al distrito, al menos 2 veces a la semana, y veníamos a grupo de vida y veníamos a la oración, más aparte del domingo, pero eso no lo cuento, pero entre semana ocupábamos tiempo aquí y veníamos a casa de hermana Laurita, hermana Lourdes, con José y Reina, algunos de sus hermanos que ya no están. Veníamos a sus casas a compartir la palabra, a enseñar y la oración. Entonces yo pensé, dije, bueno, aunque quisiera tener 3 trabajos o 2, no puedo. ¿Sí? Y mi reflexión fue esta. Bueno, ese es mi sacrificio, mi ofrenda a Dios. No sé si tú lo has pensado alguna vez. A mí me pasó que tu entrega de tiempo a Dios o a la iglesia, o a lo que haces dentro de la iglesia o de tu servicio a Dios, y has pensado, bueno, ese es mi sacrificio. ¿Y sabes qué pasó, hermano? Que el Espíritu me redargulló en mi corazón y me dijo algo así, como diciendo, pues estás pero operado del cerebro. No me lo dijo, pero yo lo interpreté así, ¿no? O sea, estás pero como operado del cerebro, porque ¿cómo vas a comparar o a equiparar tu decisión de no tener otro trabajo, que a lo mejor era mi anhelo, porque quería más cosas, porque quería lana, y que por causa de la iglesia no podía? Pero yo le decía, pues ese es mi sacrificio. Entonces, la palabra me dijo, o sea, estás pero mal. ¿Cómo vas a comparar el sacrificio de Cristo y la gracia de la salvación? Y me lo vas a catafixiar diciendo que tu sacrificio es no tener otro trabajo. ¿Se dan cuenta de la... Ay, ayúdenme con la palabra. De la sandez, de la ridiculez, de lo banal, que era comparar el sacrificio de Cristo una sola vez y para siempre por los pecados, y comparar con mi sacrificio de no tener otro trabajo. Híjole, hermano. Y Dios me dio un coco, ¿no? Como diciendo, o sea, estás mal. Pero ¿cuántas veces tú, hermano, no has pensado que tu sacrificio para Dios es que a lo mejor te tienes que parar temprano? ¿Sí? Y, bueno, Señor, es mi sacrificio a ti. Si tú no has pensado, hermano, que venir a la iglesia porque te paras temprano y ese es tu sacrificio para Dios, estás perdido. Si tú una vez has pensado, porque yo lo he pensado, sí, que venir a la iglesia, tu servicio a Dios es porque tienes que venir en tu día de descanso, porque trabajas 6 días y el único día que descansa el domingo, y tienes que venir a la iglesia, y que ese es tu sacrificio por Dios, hermano, estás pero perdido. ¿Sí? ¿Sí me explico? O a lo mejor alguna vez has dicho, ¿sí? Vengo de bien lejos, en transporte público, ¿sí? Qué flojerota, pero bueno, Señor, por amor a ti, ese es mi sacrificio.
Si alguna vez lo has pensado, hermano, das pelas. Si alguna vez has pensado, sí, en estos tiempos que lo he visto mucho en los jóvenes, por causa como está la situación, sí, y por causa de la iglesia, no me voy a casar y no voy a tener hijos. Ese va a ser mi sacrificio a Dios. Si alguna vez has pensado eso, hermano, estás totalmente extraviado de tu entendimiento de lo que significa un sacrificio. Amén. O a lo mejor también lo has escuchado, o a lo mejor lo has dicho. Y dices, bueno, yo a Dios le voy a entregar mi enfermedad. A Dios le voy a entregar mi sufrimiento. Ese va a ser mi sacrificio al Señor porque Él sabe que lo amo y le entrego mi enfermedad. ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿O lo has pensado? Bueno, ni lo pienses. Ni se te ocurra. Porque generalmente en nuestra cultura, en nuestro contexto y en lo que estamos viviendo, generalmente el sacrificio lo ponemos en un contexto de sufrimiento y de costo. Amén. El sacrificio para ti y para mí en el contexto que vivimos es sacrificio. ¿Qué sacrificio venir a la iglesia? Ir a la oración. ¿No? El costo que pudiendo hacer otra cosa, otro trabajo, más dinero, más lana, descansar, pasear, o sea, algo que te satisface tu carne, tus ojos, tu mente, es la iglesia. ¿Sí me explico? Porque el concepto que tenemos nosotros de sacrificio, generalmente lo asociamos con algo que me va a costar trabajo y que puede redundar en una pérdida o algo que yo voy a perder. ¿Sí, hermano? Por eso los jóvenes no quieren ya tener hijos. ¿Por qué no quiere tener una pareja joven ya hijos? Ay, qué sacrificio, no. Del dinero, invertirles tiempo. Ay, no, qué sacrificio tener hijos. ¿A poco un hijo es una pérdida de tiempo, hermano? ¿A poco un hijo es que flojerota? ¿Qué dice la palabra de los hijos? Son bendición, serán como aljabas, como flechas en las manos del valiente. Llena tu aljaba de esas flechas que son los hijos. ¿O qué dice la palabra del matrimonio? Cásate, ay, no, casarme, ay, no, ¿qué? Lo que cuesta, y luego, ay, no, vivir con alguien, ay, no, qué feo. Yo lo he escuchado, hermano, con los jóvenes en particular, ay, no, es para que al rato me divorcie. Hay puros problemas. Ay, no. Guácala. Ay, no, guácala. Ese ya lo puse yo. Porque casarse o tener hijos es un sacrificio. O sea, es un esfuerzo que a lo mejor termina en una pérdida. Y nadie está dispuesto a sacrificar algo que puede significar una pérdida para su vida. Por eso el concepto de sacrificio para nosotros dentro de la iglesia y tu concepto como creyente, hermano, tiene que tener otra connotación. Por eso el Espíritu me redarguyó cuando yo dije, ay Señor, pues no tuve 3 trabajos y ya no pude tener más dinero, más coches, un mejor coche, una mejor casa. O sea, así como, ¿no? Pero bueno, te sirvo. O sea, bueno, te sirvo. Y ese es mi sacrificio para ti. No, estás pero mal. No, hermano. Porque eso es mi obligación. Amén. Eso es algo que sí o no lo tengo que hacer. Si quiero comer, tengo que trabajar. Y si quiero que me vaya mejor, tengo que trabajar más. O sea, y no es de que por ti y ve. No, eso es hipocresía pura. Y yo no le voy a reclamar a Dios. ¿Ves? Dios me pudo haber ido mejor. Pero por ti lo hice. Ve, no, cuidado, hermano. Yo ya lo pensé así. Dios me dijo, estás mal. Porque los sacrificios y ofrendas a Dios son diferentes, hermano.
Amén. Los sacrificios y las ofrendas a Dios son totalmente diferentes. ¿Qué significa esto, hermano? Vamos a leerlo. En Hebreos 10, fíjate lo que significa para un creyente y un cristiano un sacrificio y una ofrenda. ¿Qué es lo que nosotros debemos de sacrificarle a Dios? Ya vamos a terminar, hermano. Hebreos 10, versículo 19 al 22. Hebreos 10, versículo 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, ya Jesús lo hizo todo, hermano, ¿sale? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Vamos a leer, a saltarnos hasta el 24, hermano. Bueno, el 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor, al amor y las buenas obras. Amén, hermano. Vamos a irnos a Hebreos 13, 15. Allá adelantito. Hebreos 13, 15. Dice la palabra: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No es cierto, perdón, me equivoqué. 13, 15. Estaba en el 12. 13, 15, ahora sí. Dice la palabra: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y también el 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Fíjate bien, hermano, ¿cuál es nuestra ofrenda y sacrificio a Dios? Aquí lo dice y lo acabamos de leer. Punto número 1, la ofrenda agradable a Dios que nosotros podemos entregarle a Él es un corazón sincero y verdadero. Dice el Salmo 51, 17, Salmo 51, 17, dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. El primer sacrificio, hermano, que nosotros como cristianos podemos ofrecerle a Dios es el sacrificio de llegar arrepentidos delante de Dios todos los días. Acuérdate, el sacerdote ofrecía sacrificios todos los días. Todos los días mataba un animal, todos los días ponía el animal, agarraba la sangre, esparcía la sangre y ponía el animal sobre el fuego. Todos los días. Nosotros ya no hacemos eso, hermano. Ya no tenemos un templo, ya no tenemos un lugar donde hacerlo, ya no tenemos físicamente un altar. Pero los sacrificios de los cuales Dios se agrada es un corazón contrito y humillado, tú no desprecias jamás. Significa que una de las principales ofrendas y sacrificios que nosotros le podemos ofrecer a Dios es el arrepentimiento continuo, hermano. Amén. Ya no necesitamos un lugar físico. Lo que Dios necesita es un corazón que continuamente tenga arrepentimiento. No porque continuamente estés pecando. ¿Sí me explico? Sino un corazón contrito, un corazón abierto, un corazón sincero. Que a veces, o de vez en diario, la regamos. No sé si te has dado cuenta de que dices algo y, ay, ¿por qué lo dije? ¿No? Pero ya la soltaste. Hoy en la mañana me pasó, no te lo voy a compartir. Me lo voy a quedar. Y ayer me pasó. Por eso Dios quiere corazones, hermanos, sinceros, que continuamente estén ofrendando y sacrificando, ¿qué? Arrepentimiento. Por eso el primer lugar dentro del tabernáculo era el altar de bronce. Se tienen que limpiar primero antes de entrar con Dios. Lo primero que tenemos que hacer nosotros todos los días es arrepentirnos. Un corazón sincero,
humillado. A veces yo llego con Mónica a trabajar y a veces me dice, bueno, diario me pregunta, ¿y qué hiciste? ¿Cómo te fue en tu día? Pues sí, porque ella quiere saber todo, ¿no? Así sea. Oye, y después ella que está en la casa todo el tiempo, ¿y cómo te fue? Y ella, ¿Cómo me fue? O sea, pero cualquier mínimo detalle, ¿no? ¿Quién te escribió? ¿Quién te mensajeó? Y a veces llego y yo le pregunto, ¿quién te habló? ¿Quién te mensajeó? Nadie. Ya a los 15 minutos. ¿Estás segura? ¿Nadie te habló, te mensajeó? No. O sea, ya 3 veces te dije, no. Pero no porque quiera molestarla, sino porque pues cualquier mínimo detalle que le pasa en su vida, cualquier cosa, cualquier mensaje para mí es interesante. Y de ella también para mí. ¿Cómo te fue en tu trabajo? Bien. Estuvo pesado, pasó algo chistoso o pasó algo feo. Porque se interesa en lo que yo hago. No por chismosa, sino porque le interesa. Y igual también para ella. Pero eso permite que la comunicación, hermano. Comunicación, comunión. Amén. Por eso siempre es importante esto, ¿sí? Porque el sacrificio vivo de un corazón sincero es el deseo de estar comunicados con Dios todos los días. Y estar comunicados con Dios todos los días es a través de la oración, a través del arrepentimiento. ¿Te acuerdas que uno de los versículos que te leí en el altar de oro es que se tenía el incienso, se prendía y era olor fragante? Bueno, hay una historia en la Biblia donde dice que los hijos de Aarón se rebelaron y dijeron, chirrión, ¿y por qué nada más mi papá? ¿Y por qué nada más ofrece el incienso? Pues yo soy su hijo, pues yo también puedo. Pues no sé si lo dijo así pues, pero así dijeron. Y que agarran su incensario, ¿y qué crees, hermano? ¿Qué crees que pasó? Ofrecieron incienso extraño a Dios. Ofrecieron un incienso impuro, un incienso que no les correspondía a ellos. ¿Y sabes qué pasó? Que empieza la matanza. Todos esos que se rebelaron, si no mal recuerdo, fueron 250 y más el pueblo que se les unió. Cuando empezaron a ofrendar un incienso impuro, un incienso que no les correspondía, Dios los empezó a matar uno por uno. Y el espíritu, algún profeta, ya no me acuerdo bien, le dijo, ¿sabes qué, Aarón? Vete corriendo para que Dios pare esta matanza, porque si no todos van a morir. Amén, hermano. Por eso es muy importante, hermano, que el incienso que tú ofreces a Dios, que es tu oración, lo primero que tiene que hacer es una oración sincera, humillado delante de Dios, pidiéndole perdón siempre. O llegas bien irreverente, ay Señor, necesito esto. ¿O llegas así? ¿O cómo llegas? ¿O no llegas? ¿O no llegas? Amén. Por eso en el concepto de sacrificio y ofrenda, hermano, tiene que ser lo mejor para Dios. Y lo mejor para Dios es tu oración diaria con un corazón contrito y humillado, sincero, ¿sí? Donde ofreces frutos, lo que acabamos de leer en Hebreos 15. Déjalo leo para que no se me vaya el avión. Y sí, ya se me fue el avión, ¿dónde lo leímos? Acá está. Esta parte me gustó mucho. Pues sí, ya se me olvidó. 13, ¿verdad? 13, 15. Sí. Así es que ofrezcamos siempre, fíjate bien, hermano, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué significa eso, hermano? Fruto de labios que confiesan su nombre. Palabras de agradecimiento a Dios todo el tiempo. ¿Y qué significa de alabanza, hermano? Claro que puede ser esta alabanza que ofrecemos los domingos. Pero acuérdate que antes se ofrecían himnos a Dios. ¿Quién ha escuchado los himnos?
Y los himnos, los himnarios, generalmente son palabras de la Biblia hechos en himno, en canciones. Y esa era la alabanza de antes. Si tú te la pones a un joven ahorita que dice, ay, qué feo, qué anticuado, qué viejo se escucha, sin ritmo, no puedes. Pues no, porque la alabanza no es para que bailes, ¿no? Se ha transgiversado la alabanza, ¿no? O ha evolucionado, que si no te lleva a moverte, ay no, la alabanza qué aburrida. Ay, no. ¿No? ¿La alabanza qué es, hermano? Frutos de labios que confiesan el nombre de Dios. ¿Y cuáles son los frutos de labios? Palabras de agradecimiento, de reverencia y de exaltación a Dios. ¿Y la alabanza quién la puede hacer? Todos, cualquiera. ¿En qué momento? En cualquier momento. Este domingo, hermano Dani, por causa de trabajo, hermano Dani no está en la iglesia, y Luis y Jessy tuvieron un compromiso, entonces le tocó a Moni llevar todo, la alabanza, la adoración, la palabra. Y dice, ay, que me toca dirigir la alabanza. ¿Y qué vas a hacer? Pues así a capela. Eso, ¿no? Porque necesitas una batería, pues estaría muy bueno, ¿no? Una guitarra, pues sería muy bueno. Micrófonos, todo sería muy bueno, pero no hay. ¿Pero eso nos impide alabar a Dios? No. Frutos de labios que confiesan su nombre. Es decir, palabras de agradecimiento, de reverencia, de respeto, de amor y de gracia. Alabanza, hermano. Por eso es otra ofrenda de paz que traemos a Dios desde el punto de vista del creyente. Son palabras siempre de agradecimiento a Dios. Siempre de agradecimiento a Dios. Y algo que yo hago, y a veces sí se me pasa, es que algo que hace Moni conmigo, digo gracias. No porque sea su obligación. Hace de comer o hace algo y le digo gracias. Frutos de labios, de agradecimiento, o sea, de ofrenda de paz, hermano. Tienes que aprender a dar ofrendas de paz a tu esposo, a tu esposa, a tus papás. Ay, mamá, gracias. A veces yo sí le digo a mis hijos, denle gracias a su mamá. Porque estamos tan acostumbrados a que nos hagan, que ya es la obligación y ya, así. O que te sirve. Ya la tele. Híjole. Ofrenda de paz, hermano, mejor, ¿no? De comunión, hermano. Y eso es la ofrenda y sacrificio que Dios nos está pidiendo y nos está enseñando, hermano. ¿Sale? La ofrenda de nuestras oraciones diarias, hermano, tiene que ser en todo momento. Hay ofrendas de sacrificio, de provisión. Amén. No le ofrezcas a Dios banalidades. O sea, no le ofrezcas tu enfermedad, no le ofrezcas tu trabajo, tu falta de trabajo. Que no sea tu sacrificio a Dios cosas tan banales como las que vives todos los días. Tu cansancio. Ay, estoy bien cansado. Señor, te entrego mi cansancio. No, hermano. ¿Sí me explico? O sea, ¿te das cuenta de la palabra que tú quieras ponerle? O sea, ¿tú crees que Dios se va a agradar de eso? Porque pensamos que como significó esfuerzo, trabajo y cansancio, pues es lo que tú lo puedes ofrecer a Dios. Si no lleva frutos de alabanza, si no lleva oración, si no lleva arrepentimiento, si no lleva sinceridad de corazón, si no lleva verdad, eso no sirve. Eso no sirve, hermano. Por eso cuando empezamos la alabanza y la adoración, si no lleva arrepentimiento, hermano, no va a pasar nada. Si tu oración en nuestra alabanza aquí no lleva agradecimiento y agradecimiento a Dios, aunque estemos cantando gracias, gracias Señor, y tu mente está, híjole, ¿qué el partido es hoy, no? ¿O qué voy a hacer hoy? Ah, sí, mañana. No, mañana me tengo que apurar porque
O sea, si tu mente está por allá, hermano, aunque estés cantando, gracias, no, tu alabanza sirve de nada. Bueno, mi alabanza, tu alabanza. No, frutos de labios que confiesan tu nombre. Hermano, Dios nos enseña y su palabra nos enseña. Y por eso la comunión de los santos es muy importante. Lo que tú haces en tu día a día, lo que yo hago, vale mucho para Dios. ¿Sale? Y por eso no debemos equivocarnos, hermano. Que nuestra ofrenda y sacrificio es eso, que es un esfuerzo y que puede ser pérdida para ti. No, porque la ofrenda perfecta y el sacrificio perfecto ya Dios lo hizo a través de Jesús para que tú tengas vida eterna. Y aunque te mueras, hermano, y aunque te mueras, sabes que tienes vida eterna. Que aunque estés enfermo, sabes que vas a tener sanidad completa cuando estés con el Señor. Que a lo mejor ahorita tienes necesidad, y ahorita tienes muchas cosas, muchas carencias, pero cuando estés con el Señor no te va a faltar absolutamente nada. Amén. Y Pablo lo dijo perfectamente bien. En abundancia, en necesidad y sin comida, mi corazón siempre va a ser el mismo para el Señor. Nuestro contexto familiar, social, de trabajo, hermano, eso no tiene que afectar nuestra relación y comunión con Dios. El sacrificio, la ofrenda para Dios tiene que ser lo mejor y lo perfecto. Amén, hermano. Y lo último, esto último que leímos, ¿sí? Ofrendas de buenas acciones y actos de amor. ¿Cuál es el mejor sacrificio? Lo leímos en Hebreos 13, el 16. Ay, aquí está. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Porque de tales sacrificios, ¿qué dice? De hacer el bien y de ayuda mutua. De hacer el bien, hermano. Hay hermanos, hay personas, o lo voy a cambiar, lo voy a hacer diferente. Podemos saber, hermanos, podemos hacer cosas, hermano, ¿sí? Que lo que menos tiene son hechos de amor o actos de amor al semejante. He conocido hermanos, o yo tal vez, que tienen un carácter, híjole, y son cristianos, y tienen un carácter bien horrible, pero bien horrible, hermano. Ay, sí, yo también soy cristiano, y tú, ay, en la torre. ¿No? Pero tú ves un corazón amargado, que trata mal a la gente, se expresa mal. No, hermano, no. Actos de amor y de bondad, sacrificios, ese tipo de sacrificios son los que Dios quiere. Por eso Dios quiere corazones transformados. Ese es el mejor sacrificio. ¿Quieres tener un buen sacrificio al Señor? Pues trata bien a tu esposo. Trata bien a tu esposa. Hijos, obedezcan a sus padres en un acto de sacrificio de amor al Señor. ¿O no oras? ¿O qué? Es que mi hijo no ora. ¿Te obedece? Sí, a la primera. Oye, pero es que yo veo que mi hijo no lee la palabra. Atiende el consejo que le das. Sí, está cumpliendo la palabra, hermano. No digo que si ora es mucho mejor y si lee la palabra mucho mejor, pero si tu hijo está haciendo lo que dice la palabra, ese es un sacrificio que Dios ve en tu hijo para ti. Es que le digo y obedece. ¿Sí? Hablo y me habla con amor. ¡Oh, en serio! ¡Wow, hermana! Pues gracias a Dios, porque esos son los sacrificios que Dios acepta. ¿Ya viste, hermano? Dale gracias a tu esposa, a tus hijos. Trátalos con amor y con respeto. Hay cosas que a veces yo quiero hacer y Moni me ha detenido. Moni me dice, ch, ch, ch. Pero con amor. ¿Va a ser con amor? No. Entonces no lo hagas. Híjole, nada más hago un entripado. Pero si no es con amor, no lo hagas. Así me dice Moni. Si no lleva amor, no lo hagas.
está bien. Y ya reflexiono. Y me cuesta trabajo porque a veces las oraciones de Dios tardan su respuesta. Pero cuando tenemos actos de amor, hermano, al final Dios va a responder. ¿Sí te das cuenta, hermano? O sea, al final de cuentas nuestros sacrificios a Dios no son gravosos. Y no son pérdida. Y no son cansancio. Y no es algo que si te vaya bien o mal. No, hermano. Tienes que cambiar tu concepto de sacrificio y ofrenda. Primero porque ya Dios lo hizo todo en Jesús. Ya Dios a nosotros nos toca hacer, ¿sí?, sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, nuestra forma de vida, nuestra forma de expresarnos. ¿Que hay mucho que cambiar? Sí, hermano. ¿Hay cosas que yo tengo que cambiar? Seguramente, sí. Pero no por eso me voy a detener. Yo sé que Dios tiene que cambiar muchas cosas en mi vida, hermano. Pero, y yo sé que hay gente que está orando por mí. Hay gente que me está apoyando. Hay gente que expresa su cariño por mí y de la misma manera es recíproco. Porque esos son los sacrificios de los cuales Dios se agrada. Amén, hermano. Amén. ¿Cuál va a ser tu sacrificio para el Señor? Pues tu corazón, tus frutos de labios que confiesan su nombre, actos de amor, actos de bondad hacia la gente. Esos son sacrificios que valen para el Señor. No tu cansancio, no tu enfermedad, no tu trabajo. No, hermano. Eso no vale. Amén, hermano. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a ofrendarle al Señor. ¿Qué le vamos a ofrendar? Nuestra oración. ¿Vale? ¿Qué vamos a sacrificar al Señor? Nuestra oración. ¿Cómo? Con un corazón contrito y humillado, tú no desprecias jamás. Amén. Y pues juntos, hermano, con esta misma fe, con este mismo entendimiento, entendamos lo que Dios nos dice, hermano, en verdad. Hay mucho que Dios puede hacer, hay mucho que Dios está haciendo. Es muy hermoso cómo Dios responde a oraciones y cómo juntos, transformados, ¿verdad? Juntos. Dios lo va a hacer y Él no retarda sus respuestas. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana, Padre. Llegamos delante de ti, Señor, juntos como iglesia, Señor, siendo, bendito Padre, conscientes, bendito Padre, de ese sacrificio y de esa ofrenda preciosa y perfecta que fue nuestro Señor Jesucristo, en esa muerte, Señor, y en ese sufrimiento en la cruz, bendito Padre. Solamente nuestro Señor Jesucristo, Señor, podía cumplir, Señor, tu voluntad. Un sacrificio perfecto, bendito Padre. Pero el costo, bendito Padre, fue su muerte, fue su crucifixión, Señor. Pero dice tu palabra, Señor bendito, que solamente una vez fue necesario esto para expiar el pecado, Señor. Y dice, Señor, que eso fue suficiente, Padre, para santificar a aquellos, Señor, que se acercan a ti, bendito Dios. Padre Santo, en la posición de cada uno de nosotros, de mí, Señor, te pedimos perdón, Señor. Pídele perdón, hermano, de pecados ocultos, pensamientos, acciones, palabras. Vamos a humillarnos delante de Dios en esta mañana, hermano. Aunque el Señor ya nos ha limpiado desde el momento que le aceptamos, hagamos una ofrenda de paz al Señor, reconociendo que en nuestro caminar como creyentes nos equivocamos, tomamos malas decisiones y pecamos delante del Señor.
Padre Santo, bendito Dios, en esta mañana, Padre, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, bendito Padre. Danos un corazón sincero, Señor, y verdadero, Padre, para humillarnos delante de ti, Padre. Perdónanos, Señor, si no hemos tenido actos de amor, bendito Padre, al semejante, Señor, a nuestro esposo, a nuestra esposa, Señor, a nuestros hijos. Si como hijos hemos sido rebeldes o desobedientes, bendito Padre, te pedimos perdón, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, a no estar conformes, Señor, de lo que hasta ahora tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Hay más cosas, Señor, muchas cosas que tienes que cambiar, Señor, en pensamientos, en acciones, Señor. Muchas veces nos vamos a equivocar, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Que todos los días, Señor, nos acerquemos a ti, bendito Padre. Que todos los días, Señor, traigamos, Señor, oraciones de alabanza, Señor, de agradecimiento, bendito Padre. Que traigamos, Señor, oraciones de comunión, bendito Padre. Oraciones que exaltan tu nombre, Señor. Por favor, Padre bendito. Esperamos, Señor, tu segunda venida, Señor. Esperamos que tu iglesia sea transformada en los cielos y nuestra vida, Señor. Y mientras eso sucede, Señor, así como tú le decías a tu pueblo, Señor, todos los días el incienso, que son las oraciones de los santos, Señor, delante de ti, Señor. Que así cada uno de nosotros, Señor, por pequeña que sea la oración, Señor, que tengamos pensamientos hacia ti, bendito Padre. Pensamientos de paz, bendito Padre. De agradecimiento, Señor. Cámbianos, bendito Padre. Cambia mi vida, Señor. Cambia mis actitudes, Padre. Por favor, Señor. Por favor, bendito Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a transformar mi corazón, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, a sus familias, Señor. Que seamos transformados, Señor, todos juntamente, Señor bendito, conforme al propósito, Señor, que tú quieres y tienes para esta iglesia, Señor. En la comunión de los santos, bendito Padre. Que nuestro sacrificio y nuestra ofrenda, Señor, sea lo mejor para ti, Señor. Actos de justicia, de amor, de misericordia, bendito Padre. Que demos lo mejor para ti, Señor. Por favor, bendito Padre. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Que sea tu palabra nuestra guía, nuestro ayo. Que sea tu Espíritu Santo que dirija nuestros pasos, Señor. Por favor, bendito Padre, que esta iglesia, Señor, entienda el propósito, Señor, de por el cual tú nos has llamado, Señor. Bendice a nuestras familias, Señor. Trae unidad a nuestras familias, Señor. En los esposos, en los hijos, Señor. Por favor, Padre. Ofrendas de paz, de comunión, Señor. Que tu iglesia aprenda de esto, bendito Padre Celestial. Por favor, Señor, en el nombre de Cristo, por su sangre, por su muerte, Señor, por la obra en la cruz, bendito Padre. Sabemos que ninguna oración, Señor, llega a ti vacía, Señor, y que tú vas a responder, bendito Padre Celestial. Yo declaro una palabra de bendición para tu iglesia, para mis hermanos, para sus familias, Señor. Si hay necesidad, suple la necesidad, Padre. Si hay enfermedad, en el nombre de Cristo, Señor, trae sanidad, bendito Padre. Si hay conflicto, Señor, si hay falta de perdón, Señor,
otorgamos perdón en esta mañana, Padre. Renueva corazones, Señor. Trae obediencia para nuestros hijos, Señor. Quita toda rebeldía de ellos, Señor. Por favor, bendito Padre. En el nombre de Cristo, Señor. Que esta iglesia sea un testimonio vivo, Señor, de lo que tú haces en la vida de aquellos, Señor, que ponen su vida delante de ti, Señor. Bendice a nuestros pastores, bendito Padre, Pastor Ruiz, Pastora Vivi, y a todo el liderazgo, bendito Padre. Que su obra de amor para la iglesia, Señor, dé fruto, bendito Padre Celestial. Te bendecimos, Señor bendito. Te bendecimos, Señor. Transforma nuestros pensamientos, Señor, nuestro corazón en esta mañana, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Padre. Toda gloria para ti en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Y sabemos que tú vas a responder, porque estamos en tu mano, bendito Padre. Decidimos estar en el mejor lugar, bendito Padre, que es estar contigo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Toma asiento, por favor.